No. No, vale. Ahora sí. Bueno, pues algunas de las cosas que tengo que decir sobre Manolo van en la línea de lo que dije antes presentando a Víctor. Cualquier persona de este itinerario sería ideal para dar una charla, para mostrar el atractivo que tiene nuestro máster, pero yo estoy especialmente contento de presentar a gente que han sido antiguos alumnos y que ahora son compañeros, como el caso tanto con Víctor como con Manolo. Con Manolo, además, yo fui su director de tesis. Si hay gente aquí que piensa que eso debe ser muy cansado, no os preocupéis, ya hace casi 10 años, ya he descansado. Eh, eh, bueno, Manolo después de terminar el doctorado, durante el cual hizo algunas estancias en sitios muy interesantes, en Sussex University, bueno, en Sussex no, en Southampton con Jason Noble, en Pittsburgh con McDowell. Después tuvo un contrato postdoctoral en Chile y después también un contrato Juan de la Cierva formación, digamos, el contrato anterior a este en la UPV, trabajando con Ezequiel y Paolo. Paolo ha publicado sobre una variedad de temas, cosas que están teniendo una influencia muy grande, están siendo muy citadas, sobre psicología ecológica, sobre la relación entre percepción y acción, sobre concepciones de filosofía de la mente. Algunas de esas cosas tengo el placer de haberlas escrito junto con él, también he escrito alguna con Víctor. Ha publicado hace poco un libro sobre la filosofía de la affordances, que está teniendo mucho impacto en la filosofía de la mente y en la filosofía de las ciencias cognitivas. Y bueno, pues lleva 2 o 3 años. Este año ha sido su tercer año en el máster. Los años anteriores era un profesor invitado, un profesor, digamos, estaba como profesor visitante, pero a partir de este año está ya en la plantilla del profesorado de la Universidad de Granada. Y bueno, nos va a hablar acerca de si se puede trasladar nuestra mente a un ordenador. Cuando quieras, Manolo. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación para formar parte de esta escuela de invierno, gracias por las palabras de Manolo y también de Nestalí antes y por la charla de Víctor. Como este año la escuela trata sobre el itinerario de mente y lenguaje y ha de tener un carácter pedagógico esta charla, pues he querido introducir algunas ideas de filosofía de la mente y de la ciencia cognitiva a través de un problema que está bastante presente hoy en día tanto en el género de la ciencia ficción como en la investigación real en ciencia cognitiva, que es el mind uploading o la idea de que podemos trasladar nuestra mente a un ordenador. Los contenidos de esta charla son los siguientes. Primero veremos qué es el mind uploading, posteriormente analizaremos la ciencia de la mente que sirve como base al mind uploading y también, sobre todo, nos centraremos en las bases filosóficas que sustentan esta idea del mind uploading y los aspectos más problemáticos de toda esta base filosófica para finalizar intentando responder a la pregunta principal que motiva esta charla. Todos estamos en cierta medida familiarizados con el mind uploading gracias a la industria del cine y de la televisión. La idea del mind uploading es bastante recurrente en el cine y en las series de ciencia ficción, desde películas que ya son clásicos contemporáneos como Matrix o Ghost in the Shell a producciones más actuales. E incluso la serie Black Mirror se inspira en el tema en muchos de sus capítulos y no solo en uno de ellos. Pero ¿cómo de real o cómo de probable es la hipótesis del mind uploading? Nos podríamos preguntar si es solo un recurso de la ciencia ficción, un recurso literario, o si tiene algún tipo de base científica o de base filosófica que pueda hacerlo plausible según algunos autores. Actualmente el mind uploading es mucho más que una fantasía que podemos ver en serie o en películas. Es de hecho una industria que mueve cientos de millones de dólares y que cuenta con proyectos de investigación en centros muy punteros que están liderados por neurocientíficos de renombre mundial como Christopher Koch o Randall Cohen. En particular,
es bastante interesante para el tema del mind uploading el trabajo de Ray Kurzweil, que es el director de investigación de Google, y es precisamente el mind uploading uno de los ejes estratégicos de innovación tecnológica a largo plazo donde Google está poniendo gran parte de su inversión en I+D. O sea, todos estos autores afirman que en pocas décadas podremos trasladar nuestra mente o nuestra conciencia a un ordenador o a la nube, y que incluso podríamos llegar a ser sustituidos o sustituir nuestros cuerpos en otras tantas décadas por máquinas. Y lo dicen seriamente y están invirtiendo una gran cantidad de financiación para ello, con ese objetivo. El mind uploading, en definitiva, es la idea de que podemos trasladar nuestra mente a un ordenador y así poder vivir eternamente. Hemos visto que conlleva una inversión millonaria, y muchos filósofos además afirman que esto va a ocurrir tarde o temprano. Por ejemplo, David Chalmers, que es uno de los mayores filósofos más influyentes actualmente, que trabaja sobre todo en filosofía de la mente, en temas relacionados con la naturaleza de la conciencia, ha llegado a afirmar que a la larga probablemente tendremos que dejar de lado o rechazar nuestro núcleo biológico por entero, y postula la idea de que va a haber un proceso gradual de abandono de nuestro cuerpo en el que partes de nuestro cerebro serán reemplazadas a través del tiempo, o que podremos escanear nuestro cerebro y cargarlos como resultado y cargar el resultado de ese escáner dentro de un computador o de la nube, lo cual nos convertiría en un sistema no biológico mejorado o ampliado, un sistema puramente computacional y digitalizado. Así pues, dado que no es solamente un recurso literario, sino que es además un área de investigación y altamente financiada, y hay incluso filósofos importantes que se lo están planteando, nos podríamos preguntar si sería posible el mind uploading. Si partimos de una perspectiva funcionalista y materialista, lo que en filosofía analítica se conoce como fisicalismo, sería posible trasladar la mente a un ordenador si todas nuestras conexiones causales del cerebro se trasladasen con su organización funcional a otro soporte. Tendríamos que captar todas esas conexiones causales del cerebro y implementarlas en otro soporte que pueda aguantarlas. Pero ¿sería esto suficiente para poder decir que hemos trasladado nuestra mente a un ordenador? Esta es la línea argumentativa que quiero explorar precisamente en esta charla. Ahora vamos a ver cuál es el tipo de ciencia que sustenta la hipótesis del mind uploading. Primero es de destacar que lo que buscan los que quieren trasladar nuestra mente a un ordenador es un mapa de todas las conexiones causales que se dan entre las neuronas en el cerebro, el cual este mapa se define como conectoma. Del mismo modo que se hizo hace poco tiempo un mapa completo del genoma humano, los defensores del mind uploading buscan el mapa del conectoma como si fuera algo así como el santo grial de sus investigaciones. El problema es que existen limitaciones, tanto de investigación básica como de investigación aplicada, a la hora de trazar el mapa del conectoma. Por ejemplo, se ha descubierto que hay células que no son neuronas, como que, por ejemplo, la glía, que se pensaba que solo servían de sostén para las neuronas, que nutrían a las neuronas, pero finalmente se han dado cuenta los neurocientíficos de que ellas mismas forman una parte importante de los procesos de sinapsis, lo que se ha llamado la sinapsis tripartita. Por lo tanto, incluir a la glía e incluir los nuevos hallazgos que se están encontrando constantemente, cada día complica más y más cada vez el mapa del conectoma. Además, existen limitaciones de tipo práctico, puesto que la ingeniería de escaneo no ha avanzado tanto a este nivel, de tal modo que es todavía muy difícil conseguir ese mapa. En concreto, lo que ocurre con
con la tecnología de escaneado es que si queremos llegar a escanear algunas partes en concreto, la potencia es tan bestia que podría fundirnos el cerebro, con lo cual no podríamos trasladar nuestra mente a un ordenador. Pero aún así, con todas estas limitaciones, cabría preguntarse lo siguiente: si estamos tan lejos de lo que en teoría esto nos va a llevar para trasladar nuestras conexiones neuronales a otro soporte, ¿cómo es posible que estén tan seguros los neurocientíficos, los ingenieros y muchos filósofos de que es posible trasladar nuestra mente a un ordenador? La clave está en la idea de que la mente tiene detrás, la explicación científica de la mente tiene detrás una doctrina oficial, que es la doctrina oficial que está presente en la neurociencia, en la psicología evolutiva y en última instancia en la corriente mayoritaria en filosofía de la mente. Según esta versión oficial o esta doctrina oficial del funcionamiento de la mente, recibimos unas impresiones del mundo externo que estimulan ciertos receptores especializados. Esos receptores transforman esas señales en impulsos eléctricos que llegan al cerebro, esas señales se procesan y enriquecen y de ahí se forma una representación del mundo externo. Con lo cual estas representaciones sirven posteriormente para producir una respuesta comportamental adecuada al estímulo del mundo externo. Si abrimos cualquier manual básico de neurociencia o de psicología, encontraremos que esta historia es la que guía la explicación de cómo funciona la mente. Por ejemplo, uno de los manuales de neurociencia más famosos e influyentes del mundo, que se conoce como el Kandel, porque lo escribieron Kandel y otros tantos autores, afirma esto mismo de la neurociencia cognitiva. Señala que el principal objetivo de la neurociencia cognitiva es el estudio de las representaciones internas de los fenómenos mentales y que, según el punto de vista de esta doctrina oficial, cualquier estudio de la actividad mental que no considere el procesamiento y la representación internos de los fenómenos mentales es inadecuado para dar cuenta incluso de las formas más simples de conducta. O sea, la clave es el procesamiento de la información y las representaciones mentales para explicar la conducta y la cognición. En conclusión, como han señalado otros neurocientíficos bastante influyentes como Fuster, el objetivo de la neurociencia es sustanciar las correlaciones entre el orden neuronal y el orden fenoménico, el isomorfismo de lo que se conoce como la equiparación córtex y mente. Solamente dando una explicación exhaustiva del funcionamiento del cerebro en términos de procesamiento de información y de representaciones, podemos tener una explicación correcta de lo que es la mente. Y si tenemos esa explicación de lo que es la mente y funciona de esa manera, podemos trasladar esas conexiones causales y neuronales a través de un conectoma o del mapa a otro soporte que no sea el de nuestros cuerpos biológicos. Todo esto surge debido a que la explicación de la cognición por parte de estos autores o del funcionamiento de la mente está guiada por los principios del cognitivismo. El cognitivismo es la postura mayoritaria en ciencia cognitiva actualmente y es una combinación de tres ideas: computacionalismo, representacionalismo y funcionalismo. El computacionalismo consiste en la idea de que los procesos cognitivos son procesos de cómputo o de procesamiento de la información. El representacionalismo es la idea de que el objetivo principal de la cognición es formarnos representaciones de la realidad con las que operar en el entorno, y son estas representaciones los ladrillos más básicos que tenemos para realizar nuestras operaciones mentales. Y el funcionalismo, que es la teoría que veremos a continuación, consiste en definir un estado mental no a través de su estructura material, sino a través de su estructura causal o funcional. Esta combinación la combinación de estas tres ideas da lugar al cognitivismo, que se expresa en su manera más clara a través de lo que se ha llamado la metáfora del ordenador. O sea, que la mente funciona como un ordenador donde existen inputs, procesos cognitivos explicados a través de la teoría del procesamiento de la información, y outputs comportamentales. Esta es la opinión mayoritaria que guía la investigación científica y filosófica de lo mental y es la que motiva de fondo la posibilidad del mind uploading.
Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las bases filosóficas que dan lugar a esta idea de lo mental y, en consecuencia, a la plausibilidad del mind uploading. El funcionalismo es la base filosófica de todo esto. El funcionalismo en la filosofía de la mente, en la psicología, significa otra cosa y hay que tener en cuenta esta distinción. Es la doctrina de que lo que hace que algo sea un estado mental de un determinado tipo no depende en su constitución material interna, sino en la manera en la que funciona o el papel que tiene en el sistema del cual es parte. O sea, depende no de su estructura material, sino de su estructura funcional, siendo su estructura funcional el conjunto de sus conexiones causales. La teoría permite a criaturas con una constitución material o física distinta tener también estados mentales del mismo tipo. Y aquí ya comienzan distintos experimentos mentales diciendo que podría haber robots con base de silicio en vez de carbono, o marcianos con otro tipo de base tisular en vez de la nuestra, que puedan aceptar esas condiciones para la implementación de esos estados causales que definen esos tipos de estados mentales. Si las estructuras causales de esos estados mentales pueden implementarse en otro tipo de estructuras distintas a las nuestras, podemos atribuir esos estados mentales también a esas criaturas o a esos objetos que puedan albergarlas. Esta idea del funcionalismo lleva consigo la tesis de la realizabilidad múltiple, y es la idea de que un tipo mental, por ejemplo, una propiedad, un estado, un evento mental, puede ser realizada, puede ser implementada en muchos tipos de realizadores físicos, en muchos tipos de estructuras físicas. Por lo tanto, si la mente queda definida funcionalmente y si es posible implementar esas conexiones causales estructuradas funcionalmente en otro medio material que las pueda soportar, el mind uploading es en principio la consecuencia lógica del funcionalismo filosófico. Ya hemos visto cómo el mind uploading es la consecuencia de nuestra manera de entender la mente científicamente y de cómo esa manera de entenderla científicamente depende de ideas filosóficas, principalmente del funcionalismo. Y ahora vamos a ver los problemas que tienen estas ideas filosóficas que sirven de inspiración a la práctica científica de la mente y a la consecuencia y a su consecuencia natural, que es el mind uploading. Como se ha visto, el funcionalismo define los estados mentales por su estructura causal o funcional y no por su estructura material. Quiero señalar aquí algo que normalmente no se señala en filosofía de la mente, y es que esta postura no tiene en cuenta los aspectos diacrónicos, los aspectos temporales y los aspectos de desarrollo. En ese sentido, toma los estados mentales como si se tomase una fotografía del cerebro en un momento concreto, pero la cognición es un conjunto de procesos continuos, donde importa mucho el devenir de estos procesos y que simplemente por tomar una fotografía de un momento concreto no capturamos toda la complejidad del proceso. Porque lo que en un momento puede ser clave para el sostenimiento de un estado mental puede cambiar a lo largo del tiempo. Como señala el filósofo y fenomenólogo John Gallagher, los elementos constituyentes de los estados mentales, los elementos neuronales, corporales, del entorno, pueden estar en relaciones causales recíprocas complejas, el uno con el otro, pero estas relaciones causales recíprocas hacen de estos procesos lo que son. Así, una intervención que cambie las relaciones causales en un sistema dinámico también cambiará el sistema por entero. Con lo cual estamos ya incluyendo aspectos de diacronicidad y de flexibilidad que no se suelen tener en cuenta en la acción sincrónica y abstracta de los estados mentales en el funcionalismo. La diacronicidad es clave para el estudio de lo mental y no se tiene en cuenta, como he señalado, en el funcionalismo. Esta perspectiva diacrónica, como separada de la sincrónica, es compatible con una distinción entre dos tipos o dos maneras de entender la materialidad, según el filósofo Michael Wheeler.
podemos entender la materialidad o como un sustrato de implementación, entre otros muchos, que no juega un papel especial ni hace una contribución especial a la estructura del estado mental, o podemos entender el sustrato como una materialidad vital, como determinando de manera vital e irreemplazable con ciertas, bueno, determinando la vida cognitiva a través de contribuciones que son vitales e irreemplazables. Esas son dos maneras distintas de entender la materialidad. Y la se entiende entonces como materialidad implementacional, o sea, o el sustrato que en el que simplemente se implementan las relaciones causales y que no hace ningún tipo de contribución especial o memorable o determinante o vital para la estructura del estado mental, o como materialidad vital, o sea que ese sustrato material puede ofrecer contribuciones irreemplazables o insustituibles que dan forma al estado mental o al proceso mental. Ya vemos que la materialidad como tal determina de una manera diacrónica el conjunto de conexiones causales relevantes para dar cuenta de la conformación de lo mental. Y es bueno que tengamos esta idea en mente para analizar el resto de ideas que van a venir en la charla, porque volveremos a esta idea de materialidad vital. Esta distinción entre materialidad implementacional y materialidad vital es clave para comprender también cómo elementos ajenos al sistema nervioso pueden llegar a determinar o a contribuir al funcionamiento de este. Aplicar una perspectiva diacrónica o de desarrollo al modo en el que funcionalmente establecen las conexiones causales de nuestros estados mentales y que incluye aspectos más allá de una perspectiva sincrónica es clave, porque comparado con esto, esa definición del funcionalismo filosófico como una definición de los estados mentales sincrónica es bastante simplista. ¿Y por qué es simplista? Porque no tiene en cuenta los cambios que se producen debido al aprendizaje, al desarrollo y a la experiencia, ya que estos cambios hacen que las conexiones causales no sean las mismas siempre, lo cual implica una flexibilidad que no se tiene en cuenta desde la perspectiva sincrónica del funcionalismo filosófico. Esta falta de énfasis en el aspecto diacrónico de los procesos mentales, en su versión contemporánea, en la filosofía analítica y demás, se puede rastrear hasta Brentano. Franz Brentano era un psicólogo de finales del siglo XIX y en cierta medida era el padre o el abuelo, más bien, tanto de la fenomenología como de la filosofía de la mente entendida así en la filosofía analítica, ya que alumbró la idea de intencionalidad, que es clave tanto en fenomenología como en la filosofía de la mente de la tradición analítica. Como señala Dermot Moran, que es un fenomenólogo bastante conocido, Brentano dividió la psicología en dos dominios: el de la psicología genética y el de la psicología descriptiva. La psicología genética estudiaba los eventos fisiológicos de los eventos físicos, las claves o los hitos fisiológicos de los eventos psíquicos, mientras que la psicología descriptiva documentaba o clasificaba las clases fundamentales de los fenómenos mentales a través de una descripción. Ya vemos que en esta distinción de Brentano entre lo descriptivo y lo genético hay dos maneras de entender la mente y dos metodologías asociadas. La distinción entre descriptivo y genético puede tomarse de una manera más actual, si lo queremos traducir a un vocabulario más actual o familiar, a una distinción entre un análisis formal y un análisis empírico, siendo la explicación formal ofrecida en términos a priorísticos, mucho más abstracta, sincrónica, desligada de los cambios particulares que pueden darse, por ejemplo, en los mismos tejidos en los que se está
expresando el estado mental, y una explicación empírica que no sería sincrónica, ni abstracta, ni a priori, sino que sería mucho más concreta, mucho más diacrónica y que tendría que ver mucho más con el trabajo que hacen las ciencias naturales. La filosofía tradicionalmente se ha centrado en dar explicaciones de lo mental, tanto en la tradición fenomenológica como en la tradición analítica en filosofía de la mente, que son más descriptivas o formales, más abstractas, más a priori, más desligadas de la naturaleza diacrónica de los procesos. Y yo esto lo considero un error histórico de la filosofía que no ayuda en nada a que tengamos una perspectiva naturalista, a los que tenemos una perspectiva naturalista sobre lo mental. Creo que aceptar el naturalismo comprende superar, además, esta perspectiva sincrónica, y para ello es necesario desarrollar una nueva filosofía de la naturaleza, más diacrónica, que es la necesaria para dar cuenta de lo mental. Pero bueno, ese es el objetivo de otra charla y no me voy a centrar en esto ahora. Pero por ahora es esencial que se tenga en cuenta esta distinción entre implicaciones formales y empíricas a la hora de dar cuenta de lo mental. Ahora vamos a pasar a ver cómo todo esto se aplica a distintos aspectos de lo mental. Comencemos con la idea clave del cognitivismo, el concepto de acción mental, que como señalé antes son los ladrillos básicos que sostienen todo el aparato cognitivista, toda la doctrina oficial y también la metáfora del ordenador que la guía. Si recordamos de minutos anteriores, en el manual de Kandel se afirmaba que toda explicación de lo mental que no tuviera en cuenta las representaciones es una explicación insatisfactoria. Pues bien, es cierto que la literatura antirrepresentacional en ciencia cognitiva es cada vez más amplia y más rica, y la evidencia de una explicación científica de procesos como percepción o acción sin apelar a representación es cada vez más rica y está ganando más poder y momento, pero el problema no es tanto el crecimiento de una explicación alternativa como la falta de poder explicativo de la misma noción de representación y la falta de consenso que hay entre los autores representacionalistas sobre un concepto clave que en teoría sostiene toda la explicación de lo mental. Según una revisión reciente de Villarroya en 2017 en la revista Frontiers in Psychology, una búsqueda bibliográfica del término representación neuronal lleva a una riqueza de publicaciones usando el término, pero muy pocos de ellos tratan la noción misma o examinan sus propiedades, sus implicaciones o modelos teóricos. En general, en el cognitivismo y en neurociencia cognitiva y en psicología y en filosofía de la mente, la idea de representación neuronal es central y es una noción explicativa no trivial. Los autores usan muchísimo la noción porque es la perspectiva mayoritaria y ponen una gran cantidad de peso explicativo en ella, pero no hay un lugar común, no hay un concepto mínimamente compartido que dé sustento teórico y empírico a la idea de representación. En conclusión, por esta revisión y por otras muchas que podemos encontrar en la literatura, que uno de los pilares del cognitivismo, que es el representacionalismo, todavía necesita mucho trabajo, tanto teórico como empírico. Y uno de los problemas, además, es que las representaciones se suelen tomar como si fueran inalterables, pero son como si fueran objetos que son el estado mental, pero parece que no pueden cambiar. Aunque claramente lo que sabemos es que a través de experiencia y aprendizaje se pueden cambiar todas las conexiones neuronales que pueden dar lugar a una representación, con lo cual es una estructura más diacrónica que sincrónica. Mientras que el mismo concepto de representación parece ser que apela a una estructura más o menos estable, y parece que hay un choque con el reconocimiento de que, como se da en neurociencia y en psicología a través de un gran corpus de evidencia, las conexiones
que dan lugar a estas supuestas representaciones cambian constantemente con la experiencia y el aprendizaje. Esto parece un poco contradictorio y añade todavía más problemas a la hora de definir la misma idea de representación, su carácter cambiante, de hecho. Vamos a pasar ahora a una parte de la charla que se va a dedicar a estudiar la insuficiencia de la idea de conectoma a la hora de dar cuenta exhaustivamente de lo mental. Como hemos señalado antes, el conectoma es, digamos así, un mapa de todas las conexiones neuronales y los defensores del conectoma dicen que eso sería suficiente para captar lo que sería nuestra mente. Una explicación completa de la estructura causal, yo creo, no sería del conectoma, yo creo que no sería una explicación completa de la cognición o de nuestra mente. Señalaré en las siguientes diapositivas que existen otros aspectos de otros sistemas subpersonales, de procesos y de elementos que determinan nuestros estados mentales más allá del sistema nervioso, como por ejemplo, he señalado otros sistemas subpersonales, pero también aspectos corporales e incluso elementos del entorno. Vamos a comenzar con otros sistemas subpersonales similares al sistema nervioso. Tomemos, por ejemplo, el sistema inmune. Hace casi 40 años ya se afirmaba que el sistema inmune podría interferir con la función cerebral y que el sistema nervioso central también podría influir en la actividad del sistema inmune. Pero se ha hecho mucha investigación desde entonces y actualmente se conoce mucho más sobre el tema. Y se afirma no solo que es posible que haya interferencia, sino que la importancia del sistema inmune para explicar la cognición es mayor de la que se creía. Esto quiere decir que la cognición no se circunscribe únicamente al sistema nervioso, no está ni mucho menos encapsulada en el cerebro, sino que se ve afectada y constreñida por otros aspectos extraneuronales. En esta revisión reciente de 2019 se señala que no solo la microglía, pero también los linfocitos regulan la cognición, que tienen un papel vital en la formación de circuitos neuronales, y también se señalan a otras moléculas y receptores que se expresan en el cerebro y que juegan unos papeles muy importantes en el desarrollo cerebral, o sea, también en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. No se acaba la cognición en el cerebro, sino que hay muchos elementos extracerebrales que juegan un papel vital, según estos autores, para regular la cognición. También hay distintos aspectos morfológicos o corporales a nivel de agente, tomando la morfología del cuerpo, que juegan un papel determinante en el modo en el que tratamos con el mundo, pues, por ejemplo, en cómo percibimos y cómo actuamos. Por ejemplo, en los manuales de neurociencia y psicología se explica la percepción auditiva, en este caso, apelando al sistema nervioso únicamente y dejando de lado otros elementos que pueden resultar determinantes para dar cuenta de nuestra experiencia auditiva y de nuestra relación con los estímulos distales que son el origen de nuestras sensaciones. Si abrimos cualquier manual de psicología cognitiva, encontraremos una explicación de los procesos basado o únicamente circunscrita a la explicación neuronal. Pero, por ejemplo, en este manual de psicología de la percepción, escrito desde una perspectiva puramente cognitivista, de uno de los autores más característicos en nuestro país en este campo, que es Pío Tudela, puede leerse lo siguiente cuando se analiza la percepción auditiva. Una de las claves más importantes de la localización de los sonidos tiene su causa en la forma de la oreja, tanto externa como interna. Su orientación, las protuberancias y los pequeños valles que caracterizan su interior, o sea, su morfología, constituyen obstáculos que reducen la intensidad de los sonidos y los retardan, con los consiguientes efectos. De hecho, se ha comprobado que a medida que se reducen las circunvoluciones auriculares, insertando estratégicamente plastilina en el pabellón auricular, aumenta la dificultad de los oyentes para localizar los sonidos. Como puede observarse, pese al énfasis de los aspectos neuronales en la explicación cognitiva, de los cuales nadie duda de su necesidad, solamente de su suficiencia, ni siquiera los que reducen la explicación de la percepción a la explicación neuronal, como es en este caso este manual, pueden dejar de lado la importancia clave que tiene el cuerpo, sus dimensiones, su morfología y sus características estructurales a la hora de dar cuenta de procesos psicológicos básicos como la percepción auditiva en este caso. Como se ve, los aspectos neuronales son esenciales, pero limitar la explicación de la percepción a estos elementos
revela que es una explicación bastante pobre e insuficiente. Junto con el resto del cuerpo, el entorno también es clave para el desarrollo y el aprendizaje cognitivo, ya que el entorno es donde desarrollamos nuestras habilidades cognitivas y por lo tanto constriñe e incluso determina aspectos esenciales de nuestra cognición. El razonamiento es el siguiente: si el entorno, según la teoría de la evolución, determina y constriñe distintos aspectos de nuestra naturaleza biológica, también debería constreñir y determinar distintos aspectos de nuestra naturaleza cognitiva, ya que si afirma Bateson, los efectos de un conjunto particular de genes dependen críticamente del entorno en el que se han expresado, ¿cómo no va a tener esto ningún efecto en nuestras capacidades cognitivas? Si el entorno afecta a la expresión de los genes en muchos aspectos, también en todos nuestros aspectos de nuestra naturaleza biológica, también los va a afectar en la expresión de nuestras capacidades cognitivas y en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Existen distintos ejemplos de cómo el entorno constriñe distintos aspectos de nuestra naturaleza biológica, como por ejemplo la temperatura del entorno determina el sexo de algunas especies de reptiles durante su gestación, el tamaño de las placentas en mamíferos, que son el entorno del feto, cuyo tamaño queda reducido debido a una peor nutrición, hace que aumente la presión sanguínea, lo cual expone al feto en su desarrollo a futuras enfermedades cardiovasculares. Es por ello que autores dentro de la biología teórica y la filosofía de la biología, como Dennis Walsh, afirman que las condiciones en las que la forma de nuestro cuerpo, por ejemplo, evoluciona, es un proyecto conjunto del organismo y de su entorno. Y esto se ve claramente en el análisis de aprendizaje perceptivo y de experiencia con la idea de affordance. Las affordances o posibilidades para la acción son objetos de percepción primordiales para la psicología ecológica, que es la teoría que desarrolló este concepto. Estas posibilidades para actuar son percibidas directamente sin necesidad de postular representaciones o mecanismos de procesamiento de la información, o lo que se ha conocido un poco despectivamente como operaciones de gimnasia mental. Surgen, por lo tanto, como una relación entre elementos del entorno y aspectos de nuestro cuerpo, esos aspectos de nuestro cuerpo que serían nuestras dimensiones, la forma de nuestro cuerpo o incluso nuestra capacidad de movimiento. Son, por lo tanto, aspectos de nuestro entorno que dependen de nuestra constitución corporal. Nuestros cuerpos y las affordances que nos rodean, señalan autores como Reed y Walsh, coevolucionan. Y esto tiene una determinación clave a la hora de dar cuenta del desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Para que tengáis una affordance como posibilidad para la acción, aquí podemos encontrar varias. Las affordances son la actividad que tenemos de caminar sobre una superficie, de saltar y evitar obstáculos, de empujar o agarrar, de que la forma de nuestra mano con sus pulgares oponibles nos permita agarrar o asir objetos y demás. Por lo tanto, las affordances, como puede observarse, son los objetos de percepción más intuitivos y comunes en nuestra vida cotidiana. Los estamos percibiendo casi constantemente y se comprenden como relaciones entre aspectos del entorno y aspectos de los organismos. Así que dependen de ambos para su definición. Esto hace que cualquier cambio en el entorno desencadene cambios en la affordances y a su afectancia como a nivel filogenético. Por lo tanto, podemos comenzar a concluir que la idea del conectoma, que era la idea clave para explicar la cognición según los cognitivistas, no es suficiente en realidad para explicar qué es la cognición. Y mucho menos es suficiente para poder dar cuenta de la idea de que podemos trasladar nuestra mente a un ordenador. Hay que incluir más aspectos. Varios aspectos como los que he señalado anteriormente. Por ejemplo, habría que añadir los efectos que tendría el sistema inmune y otros sistemas subpersonales en los procesos cognitivos. Pero junto con esos sistemas subpersonales habría que tener en cuenta además aspectos corporales que caracterizan nuestra manera de percibir y actuar en el entorno.
E incluso hemos visto que hay elementos del entorno que determinan el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Es por todo ello que una descripción exhaustiva de nuestra actividad neuronal no es suficiente para dar cuenta de toda la riqueza explicativa y para hacer justicia a todo lo que ocurre en nuestra mente y en nuestros procesos cognitivos, ya que se incluyen también aspectos ya mencionados, pero también aspectos culturales del entorno, cómo los mismos estados propioceptivos del sujeto son capaces de alterar sus estados perceptivos y otro tipo de estados cognitivos y demás. O sea, la imagen es mucho más rica, mucho más amplia y mucho más y demanda una explicación mucho más ambiciosa. Volviendo al mind uploading, parece entonces que para que siga siendo tú o tu mente el que se transporte a un ordenador, existen demasiados elementos más allá del conectoma que habrían de ser subidos al computador o a la nube. Aspectos que además tienen que ver con otros sistemas subpersonales, con el cuerpo, con el entorno, y todo apunta a que esos aspectos no podrían ser captados como tal. Pero vamos a explorar aquí también una línea todavía más demandante, que es la exigencia de Chalmers. Chalmers afirmaba lo siguiente: supongamos que podemos crear una subida perfecta de un cerebro dentro de un computador. Para cada neurona en el cerebro podríamos duplicar el comportamiento de esa neurona de manera artificial a la perfección. Y que lo mismo funcionaría para elementos del entorno, para elementos del cerebro que sean no neurales o subneurales, en tanto que sean relevantes. Y también habría que hacer un duplicado artificial de nuestros ojos, de nuestras orejas, de nuestras extremidades y de nuestros cuerpos en general. Incluso colocarlo en un entorno físico o virtual. Exploremos esta hipótesis, que es la hipótesis más radical, que va más allá de simplemente escanear el conectoma, sino, como señalaba Chalmers al principio, de sustituir todo nuestro cuerpo por duplicados artificiales. A esta propuesta de Chalmers hay una respuesta de Pigliucci, que es un filósofo de la biología y últimamente trabaja en temas de filosofía moral, que es bastante influyente también. Ya sabemos que la postura de Chalmers deja de lado la esencial contribución que juegan las explicaciones diacrónicas en la descripción correcta de los estados cognitivos, que es lo que he querido ofrecer hasta ahora. Pero vamos a dar por plausible esta propuesta de Chalmers y vamos a ver qué recorrido tendría. En un debate con Pigliucci, Pigliucci afirma que los constreñimientos materiales son mayores que de los que un funcionalista como Chalmers estaría dispuesto a aceptar. Como tal, Pigliucci comienza a preguntarse en qué descansa esa idea de conexión causal, que es la clave de la postura funcionalista, y que Chalmers y los funcionalistas radicales enfatizan tanto. Como señala el mismo autor, ¿a qué se refiere Chalmers con estructura causal y papel causal? Esta misma idea podría esconder la necesidad de que las neuronas estén hechas de ciertos materiales particulares, o de otro modo no funcionarían. Los aspectos psicoquímicos tienen que ver con su estructura y papel causal, pero también tienen que ver con su estructura material. Y aquí señala, por ejemplo, que imaginemos cambiar ciertas estructuras del cerebro por estructuras en forma de gas. La funcionalidad causal del sistema se vería irreparablemente rota o alterada. Y eso es porque, señala Pigliucci, la funcionalidad no es solo un resultado de la organización de las partes de un sistema, de la organización causal de los elementos de un sistema, sino también de los tipos de materiales y de sus propiedades que forman esas partes. Como podemos ver, Pigliucci enfatiza la idea de que la estructura material sí importa, ya que las estructuras materiales contienen diversos poderes causales dada su constitución. Por eso atender a la estructura material es clave para poder esclarecer la contribución funcional que puede tener ese objeto. No existe, por lo tanto, una función independiente de la estructura material. Una función lo es siempre porque su estructura material lo permite.
Esto, según Pigliucci, lleva a Chalmers y al funcionalista defensor del mind uploading a un dilema. O los funcionalistas dicen que todo el sustrato material no importa, con lo cual en ese caso afirman algún tipo de dualismo, o admiten que el sustrato material importa, con lo cual lo que ocurre es que se tiene que aceptar una perspectiva biológica de la conciencia. Y según Chalmers, un filósofo inclinado hacia esta perspectiva biológica de la conciencia o de la mente sería un pesimista sobre el mind uploading. Si el sustrato no importa, o sea, si recordamos la idea de materialidad implementacional como la del sustrato que no hace ninguna contribución especial al estado mental, se defendería un dualismo. Pero si se mantiene una idea de materialidad vital, se admite que la estructura material juega un papel irreemplazable para dar cuenta del estado mental. Entonces nos acercaríamos a esa postura biologicista. Mi propuesta, si recordamos, ha consistido en partir de la postura de Pigliucci, que la he presentado al final, pero he partido de ella frente a la de Chalmers. Pero también lo que he hecho es desarrollarla. Primero, teniendo en cuenta aspectos de Pigliucci que no menciona. Por un lado, la contribución esencial que juega el carácter diacrónico o histórico de cualquier tipo de explicación sobre lo mental, lo cual puede verse claramente en procesos de desarrollo y aprendizaje, y también destacando la importancia de aspectos ajenos a lo exclusivamente neuronal, como el cuerpo y el entorno a la hora de dar cuenta de la constitución y consolidación de estados mentales. Una perspectiva que defienden autores de filosofía de la ciencia cognitiva que están mucho más cercanos a las posturas que se han llamado corporizadas y situadas de la cognición. Entonces, en ese sentido, mi contribución en esta charla ha sido expandir los argumentos de Pigliucci, primero, enfatizando el carácter diacrónico y segundo, extendiendo la importancia de la materialidad vital más allá de lo neuronal. Entonces, como conclusión, ¿podemos trasladar nuestra mente a un ordenador? Bueno, por los argumentos expuestos, parece que materialmente estamos todavía muy lejos de trasladar nuestra mente a un ordenador. No se tiene un modelo del conector, no existe una máquina de escáner adecuada y demás. Pero además existen problemas filosóficos, conceptuales bastante serios para esto. La metáfora del ordenador no parece ofrecer una explicación exhaustiva de todos los aspectos determinantes de nuestros procesos cognitivos para definir lo mental. Las ciencias cognitivas corporizadas y situadas que he mencionado al final apuntan a que el entorno y el cuerpo realizan contribuciones esenciales que impactan en nuestras capacidades cognitivas, que dan forma a nuestras capacidades cognitivas y que eso no podría recogerlo la ciencia cognitiva tradicional o el cognitivismo. Y los funcionalistas como Chalmers habrían de aceptar la importancia de que los poderes causales dependen en gran medida de la estructura material donde están implementados esos estados mentales. Pero el debate todavía sigue abierto, es un debate interesante y es un debate que está teniendo mucho impacto actualmente, no solo en la filosofía de la mente, sino en otras áreas como la ciencia cognitiva, la ética de la inteligencia artificial y demás. Y quisiera acabar, además, con una reflexión final. Quiero enfatizar la importancia de la filosofía en la práctica científica. O sea, como se ha visto, los neurocientíficos, los ingenieros y los psicólogos están más presos de las ideas filosóficas de lo que estarían dispuestos ellos mismos a reconocer. La ciencia nunca es un terreno libre de ideología y la ciencia de la mente no es menos ideológica que otras ciencias, aunque así lo parezca. Por ello, querría utilizar una frase del economista John Maynard Keynes y adaptarla a lo que ocurre en la ciencia cognitiva actualmente. Keynes afirmaba que las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, cuando tienen razón y cuando están equivocados, son más poderosas de lo que se cree comúnmente. Las personas del ámbito práctico, quienes se creen exentos de cualquier influencia intelectual, creen que solamente están haciendo un trabajo puramente práctico o que no lleva ningún tipo de carga teórica, son normalmente los esclavos de algún economista ya fallecido. Si trasladamos esto a la ciencia cognitiva,
nos podemos encontrar que las ideas de los filósofos de la mente y de las ciencias cognitivas, cuando tienen razón y cuando no, son más poderosas de lo que se cree comúnmente. Esas personas del ámbito práctico, que en las ciencias cognitivas, que en este caso serían los neurocientíficos, los psicólogos, los lingüistas y los ingenieros, quienes se creen ellos mismos exentos de cualquier influencia teórica o intelectual, son normalmente los esclavos de algún filósofo ya fallecido. Así que muchas gracias por vuestra atención y, bueno, hacedme las preguntas que queráis. Gracias, Manolo. Bueno, pues como hacemos como antes, tenemos un poco de tiempo para preguntas. Si queréis, podéis o bien escribir en el chat pidiendo el turno o bien levantar la mano. Tenemos a Dani. Dani, adelante. ¿Qué tal? Manolo, se lo estaba diciendo al otro Manolo por WhatsApp, me ha parecido deslumbrante, maravilloso, me ha encantado tu charla, me ha encantado y he estado tomando notas un poco. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Mi pregunta tiene que ver con lo que tú estás planteando y que de hecho mi director Jesús Navarro pues muchas veces me ha dicho, métete mucho más en los trabajos de psicología ecológica y de, bueno, la filosofía de los affordances que hace Manolo para poder resolver algunos de los problemas que tengo yo en mi tesis. Y directamente pues te lo voy a plantear en forma de una sola pregunta. Sabes que yo hago cuestiones de agencia grupal y conocimiento grupal y tal y como tú lo has planteado, o sea, yo tengo la dificultad de que, claro, instanciar estados mentales en agentes grupales es dificultoso precisamente por cómo arrastramos compromisos representacionalistas acerca de los estados mentales. Y te quería preguntar, dado que hay ciertos requisitos materiales de los cuales no podemos zafarnos, no podemos simplemente eliminarlos para poder dar cuenta de fenómenos mentales a nivel grupal, te quería preguntar, ¿hasta qué punto la instanciación de estados mentales puede darse de forma distribuida, satisfaciendo los criterios que tú has presentado aquí? Bueno, bueno, muchas gracias por la pregunta. Eso, bueno, es claramente uno de los temas principales. Sobre todo el tema de cómo se individúan los estados mentales en las áreas cognitivas corporizadas y situadas. Actualmente no existe un criterio compartido por todos los filósofos y por todas las tendencias que se dedican a tratar de explicar los estados mentales de percepción y acción y demás en las ciencias cognitivas corporizadas y situadas. Hay autores que dicen que los estados mentales se extienden también a los objetos del entorno que han contribuido a la constitución de ese estado mental, pero eso choca directamente con nuestras intuiciones de atribuir un estado mental a un organismo y no a distintas partes que incluso se extienden al entorno. En el caso de tu tesis, yo a lo que bueno, el debate, este debate es un debate abierto. Yo tengo una postura que está siempre en revisión, que es que los criterios de atribución son satisfechos por una serie de requisitos que son distintos a la constitución diacrónica del estado mental. Pero como ya te digo, estoy siempre revisándola y de hecho hasta que no me ponga a escribir sobre eso, como me pasa siempre, no voy a tener una idea clara. Para que después, dentro del año siguiente, cuando ya haya escrito, pues ya se me la cambie por completo. Pero bueno, la filosofía es esto. Entonces, para tu tesis doctoral, yo lo que te animaría es a que mirases muchos experimentos que se han hecho dentro de la tradición de psicología ecológica que no se plantean en términos de joint attention, de joint action y demás, pero que básicamente son eso. Y es básicamente, se basan en la capacidad de reconocer que otros agentes tienen affordances disponibles. Y cómo, reconociendo tus propias affordances y las affordances de los demás, te puedes coordinar con ellos para llevar a cabo una acción conjunta o para atender conjuntamente a un
a una tarea. Eso es una tarea que todavía, eso es una línea que todavía está por explicar, unir toda la literatura de Joint Attention y de Joint Action con los experimentos y con la evidencia empírica que hay en psicología ecológica. Es una cosa en la que a mí me gustaría trabajar en el futuro si este sistema que tenemos me deja trabajar tranquilamente algún día. Pero muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, mientras alguien más se anima, yo me atrevo a hacer una recomendación, dado que tanto Víctor como Manolo han tenido la amabilidad de darnos una charla y de charlas que en ambos casos creo que hacen muy atractivo el máster, que es el principal propósito de este acto. A Dani le puedo recomendar el artículo que recientemente han publicado los dos juntos, Manolo y Víctor, sobre cognición social, donde cogiendo una serie de ideas de algunos de nuestros filósofos y filósofas favoritas, empezando con Wittgenstein, Ryle y demás, presentan una concepción de lo que es atribuir estados mentales que hace mucho más fácil entender la idea de atribuirle estados mentales a colectivos o a entidades que no sean necesariamente un ser humano o un animal individual. Pongo aquí, ahí puede, vale, pues ya está, ahí lo he puesto. Bueno, mientras alguien se anima, yo te quería comentar un par de cosas, que no son exactamente preguntas, son, en fin, cosas que he pensado al hilo de lo que estabas diciendo. Algunas ya las había pensado hace mucho tiempo y seguramente algunas las habíamos pensado incluso juntos, pero alguna otra no. Por ejemplo, una cosa que me ha sugerido la charla de hoy es que en ningún momento es necesario apelar a la complejidad de la vida mental de un humano medio para negar la posibilidad del uploading. O sea, en ningún momento tú has recurrido a es tan compleja la vida mental de un ser humano que cómo vamos a poner eso en un ordenador. No, sería igualmente difícil. O sea, las dificultades serían las mismas para depositar la vida mental de una rana en un ordenador por el tipo de razones que tú has estado dando. Y eso me parece muy interesante y muy valioso, porque no se trata de que nuestra naturaleza angelical jamás pueda depositarse en una máquina hecha de metal. No, ni siquiera la de una mosca se puede implementar si no tenemos en cuenta el entorno, si no tenemos en cuenta partes del animal que no son las neuronas, pero que juegan un papel central a la hora de constituir su sistema nervioso. Entonces, eso me parece que lo deberías subrayar. Deberías subrayar que tu argumento no depende en ningún momento de consideraciones propias del idealismo alemán. Sí, hay un argumento en esa dirección también en contra de la posibilidad del uploading, pero dependen de consideraciones, en muchas de ellas, de carácter empírico. Sobre este punto, y antes de que sigas con el siguiente, sí, o sea, es una cosa que está implícita en todas las charlas, pero que sí que claramente la ha hecho explícita, que es que no se trata de que nuestra vida sea más compleja, es que hasta lo que parece menos complejo, lo que parece más básico, lo que parece más rudimentario, es increíblemente sofisticado. Y es sofisticado en cuanto miramos con detalle esa misma naturaleza del estado mental. Si añadimos además el aspecto diacrónico y añadimos además todos estos determinantes de la estructura material, claramente es muy difícil incluso hacer un mind uploading de una mosca de estas, como se utilizan siempre los modelos de la mosca de la fruta en neurociencia computacional, porque tiene un sistema nervioso muy fácil de programar y con el que trabajar. Porque además, en la propuesta de Chalmers, lo que plantea Chalmers es una caricatura. Lo que dice es, sustituyamos todas nuestras neuronas por elementos artificiales que simplemente cumplan la función de input y output, cuando realmente las neuronas tienen una riqueza funcional mucho mayor a eso. O sea, si ya de por sí el paso de señales analógicas a señales digitales en sí supone una caricaturización de todo el espectro de la señal,
decir que solamente se está dando ese tipo de comportamiento en las neuronas, decir que ese es el relevante y que ese es el que importa, hace que al final lo que ocurra es pues que tengamos tipos de estados mentales o supuestamente mentales programables que en realidad son una caricaturización de los estados mentales que realmente vemos que son los estados mentales FETEN en seres biológicos. Y todo el aspecto de diacronicidad y de materialidad, extendida como la materialidad vital de Wheeler, es clave para eso precisamente que tú estabas diciendo, estabas haciendo todavía más explícito. Vale, sí, de hecho la idea esa de la insistencia en la diacronicidad también me pareció interesante y novedosa, vamos, nunca lo había pensado en esos términos, tampoco lo habíamos hablado. Y luego solo, por decir de otra manera algo que tú has estado diciendo de muchas formas a lo largo de la charla y aprovechando que más o menos has terminado con eso, en tu paráfrasis de la cita de Keynes, ¿no? Algo que no se señala con suficiente frecuencia, de hecho no se señala casi nunca, es que la metáfora del ordenador, es decir, entender lo mental bajo el modelo de la computación, no es filosóficamente inocente porque la metáfora del ordenador es una metáfora cartesiana. La propia distinción entre hardware y software, pensar que la distinción entre hardware y software es una distinción tajante y a priori, es resultado de tener una concepción cartesiana de la cognición. Hay elementos de programación que están instanciados en el mismo material duro de los ordenadores y hay cosas que están instanciadas en el material duro de los ordenadores, en el hardware, que podrían ser software. Pensar que una cosa es el hardware y otra es el software y que ontológicamente son radicalmente distintas es a su vez una herencia cartesiana. Se puede pensar de otras maneras con respecto a los ordenadores. Entonces, al final, pensar en la mente bajo la metáfora del ordenador es pensar en la mente bajo una de las muchas versiones modernas del cartesianismo. Eso, en fin, es algo que tú y yo hemos hablado en ocasiones, pero que es sorprendente que no se señale con más frecuencia, que la concepción que tenemos de la computación es ella misma altamente cartesiana, ¿no? Exactamente, pero no es que solamente sea, no es que la computación sea cartesiana, es la interpretación de la computación en términos cartesianos lo que importa aquí. Porque si uno mira los trabajos de Turing, si uno mira los trabajos de los cibernéticos, de los autores que trabajaban en cibernética, ellos tenían una idea de los estados mentales mucho más, y de la cognición mucho más rica de lo que normalmente se presenta. Incluso no solamente los padres de la ciencia cognitiva o los padres del computacionalismo. El mismo Shannon era reticente a que se aplicase su teoría matemática de la información, que era una teoría matemática de procesamiento de la información de señales de comunicación, a aspectos biológicos. Pero también lo que ocurre es que si miramos autores puramente cognitivistas, ellos mismos están diciendo que la computación no lo es todo, que hay otros muchos aspectos que juegan también un papel importante. E incluso autores que dirían que todo es computación, diciendo que hay que añadir más procesos de cómputo que los que se tienen en cuenta. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el criterio de Pilysin de la penetrabilidad cognitiva. Los cognitivistas que son críticos con Pilysin, que ya hay que ser cognitivista y más papista que el Papa para ser crítico con Pilysin, ellos mismos señalan que el criterio de penetrabilidad cognitiva de otros muchos procesos en los procesos cognitivos de Pilysin haría que cualquier tipo de sistema, el digestivo, el inmune o lo que sea, hiciese una contribución importante a los procesos cognitivos. Con lo cual, parece que al principio la idea del computacionalismo comenzó con autores que dijeron: esta idea de cómputo puede ser interesante, o de procesamiento de información puede ser interesante para entender la naturaleza, pero hay algo más. Después se fue caricaturizando diciendo que todos los procesos naturales, incluso los cognitivos, son procesos de cómputo, y ha acabado diciéndose que el conectoma es lo único que, entendido en términos de cómputo, es lo único que nos puede dar una idea de lo que es la mente.
Pero si se rastrea en la bibliografía, se da uno cuenta de que realmente no es así, que hemos ido caricaturizando cada vez más la postura del computacionalismo. Lo cual no quiere decir que el computacionalismo sea correcto. Yo creo que es una herramienta que puede ser interesante para entender muchas cosas, pero que probablemente muchas otras, y lo probablemente más interesante, lo deja sin explicar. Vale, vale. Vale, bueno, pues si nadie más se anima a hacer una pregunta, pues yo quiero terminar la sesión de hoy agradeciendo mucho a Nestalí, a Víctor y a Manolo por su contribución y a toda la gente que ha estado aquí hoy, confiando en que mañana se unan también a nosotras, que empezamos a las 10. De 10 a 12 tenemos la sesión en la que los antiguas y antiguos egresados que todavía están haciendo su doctorado, como por ejemplo Manu, que acaba de encender la cámara. Además, si no me equivoco, será el primero. Y luego a las 12 tenemos la charla de Cristina Corredor sobre la protesta y el acto de habla de la protesta, que también seguro que va a ser interesantísima y que nos va a dar mucho que pensar. Así que, bueno, con esto terminamos por hoy y nos vemos mañana por la mañana. Gracias.